En el siguiente ejercicio construiremos y entrenaremos un modelo de Deep Learning, una arquitectura de MLPs utilizando la librería de Keras. Tomaremos como referencia el ejercicio para el cual debemos construir un modelo que nos ayude a predecir la expectativa de vida de las personas de acuerdo a una característica conocida como el índice de masa corporal. Como primer paso, importaremos las librerías que ocuparemos: NumPy para los cálculos matemáticos, Pandas para la lectura de archivos y Matplotlib para graficar. Luego debemos leer el documento donde se almacena la información. Para esto es importante que en el panel de archivos se muestre el documento BMI and Life Expectancy.csv. Si no se encuentra, utilizamos la opción subir, lo buscamos dentro de nuestra computadora y lo seleccionamos para que se importe a Collaboratory y aparezca en los archivos. Una vez que hayamos hecho esto, cerramos y podemos llamar al método read-csv, que sirve para leer archivos precisamente con la extensión CSV. Es importante que escribamos correctamente y de forma completa el nombre del archivo. Esa información la vamos a almacenar en una variable que llamaremos dataset. Ejecutamos. Luego, si esta variable la escribimos en una nueva celda de código y la ejecutamos, nos aparecerá una tabla que representa data frames, es decir, elementos que se forman con la librería de pandas y que están organizados en columnas y en filas. De esta información, BMI representará la entrada de nuestro modelo y Life Expectancy, el valor objetivo, el target o los valores deseados. Podemos ver también que contamos con 163 registros de entrenamiento organizados en 3 columnas. El siguiente paso es entonces aislar las columnas que representarán las entradas y los valores deseados del modelo. Para esto utilizaremos las variables X y Y. En X aislaremos la columna BMI escribiendo el nombre del data frame, después dos pares de corchetes y el nombre de la columna como aparece en la tabla. Los dos pares de corchetes indican que el elemento se construirá como tipo matricial de 2 dimensiones, a diferencia de la variable y, para la cual utilizaremos un único par de corchetes, y esto significa que la variable será de tipo vectorial, una dimensión. Ejecutamos. El procesamiento de los datos conlleva tareas como la limpieza de ellos, el escalamiento, normalización o la codificación. De esas tareas utilizaremos el escalamiento. Para ello vamos a obtener de la columna BMI y Life Expectancy los valores más grandes y dividiremos los elementos de la columna entre estos valores para que queden escalados de 0 hasta 1. Ejecutamos. Antes de generar el modelo, de definirlo, una herramienta útil es el análisis exploratorio de los datos, que conlleva graficar la distribución de puntos para darnos una idea de lo que obtendremos con nuestro modelo. De esta gráfica en la que vemos la dispersión de los puntos, podemos imaginar que un modelo lineal podría construirse en esa forma y trataría de generar un consenso entre todos los puntos, minimizando el error que exista entre el valor real y el valor que el modelo nos dé como respuesta. De esta gráfica podemos ver que un modelo de segundo orden, por ejemplo, una parábola o de tercer grado, difícilmente tendrían un mejor desempeño que el modelo lineal.
Luego, como etapa de preprocesamiento también, vamos a realizar la siguiente acción. Construiremos un conjunto de datos de toda la información que tenemos disponible y que llamaremos de train o para entrenamiento. Y un pequeño porcentaje de la información la llamaremos de test para prueba o para validación. Este conjunto de test nos servirá para darnos una idea del desempeño que tendrá el modelo cuando se encuentre en producción. Este procedimiento se conoce como validación cruzada. Si no se utiliza validación cruzada y ocupamos toda la información, tanto para entrenar como para validar, podemos tener una idea errónea del funcionamiento del modelo. Esto nos puede decir que el modelo es bueno, sin embargo, cuando esté en entrenamiento con datos nuevos puede tener un mal desempeño. Para eso nos sirve tener una etapa de validación. Esto lo conseguimos utilizando el método train-test-split que se encuentra dentro de la librería sklearn.model-selection. Importamos el método y en la siguiente línea de código vamos a llamar a la función train-test-split pasando como parámetros los datos originales que tenemos, los valores en X, los valores en y el tamaño que queremos para el conjunto de test. Este tamaño depende de la cantidad de elementos que tenga nuestra base de datos. Si tenemos una gran cantidad de información para entrenar, podemos ocupar un 20 o 30% para test o para validación. Pero si tenemos pocos datos, podemos ocupar desde el 10% hasta el 15%. Este valor en punto decimal representa el porcentaje que se asignará a los datos para test. Una vez que se ejecuta este método, nos devolverá dos pares de elementos. Los valores en X o las características para entrenar y los valores deseados en el entrenamiento. Y las características y valores deseados para realizar la prueba o el test. Finalmente, en la siguiente línea de código, vamos a imprimir la dimensión, el número de elementos que tendrán cada uno de sus conjuntos. Ejecutamos primero para dividir. Y luego podremos ver que en el conjunto de entrenamiento, tanto las características como los valores deseados representan 130 registros de los 163 que se tienen originalmente. Esto es el 80%. Y el conjunto para test o validación representan 33 registros o el 20% de la información. El siguiente paso es la definición de la arquitectura de la MLP.